Hola, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Pacheco, soy counselor y neuropsicoeducador y quería compartirles una mirada sobre las adicciones que me parece absolutamente renovado y coincidente con experiencias que he vivido y he visto con mis consultantes y además de distintas organizaciones que trabajan desde un diferente approach a estas problemáticas. Normalmente se trabaja desde un paradigma médico donde se cataloga la adicción como una enfermedad mental, como una enfermedad crónica de la cual tenemos que poder sostenerla o soportarla, a veces con ayuda de medicamentos, fármacos o ayuda externa que nos guíe en cómo no caer en estas dificultades. Ahora bien, hay un modelo alternativo que es muy rico e interesante y tiene que ver con que es un proceso natural de nuestro cerebro que aprendió de modo profundo una cuestión práctica de cómo escapar de algunas dificultades, dolores y que ese aprendizaje, del mismo modo que ocurrió, se pueden aprender otras cosas que lo modifiquen y lo cambien. Entonces vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de aprendizaje, pero sobre todo vamos a hablar de cambio. Supongamos que nuestra vida es un río hermoso, bello, con diferentes canales y vertientes y que está plena de diferentes canales que pueden representar, por ejemplo, nuestros sueños, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros objetivos de vida, el trabajo, la profesión, una pasión, puede ser nuestra ilusión en la vida y demás, los amigos. Cada uno de esos va a estar irrigado por nuestra agua, por esta fuente de vida. Ahora, supongamos que nosotros habitualmente solo estamos la mayoría del tiempo cavando en las profundidades de uno solo de todos esos canales. Ese canal se va a ir haciendo más profundo, más ancho y la mayoría del caudal de vida, de agua, va a irrigar a ese canal y con el paso del agua y la costumbre y el aprendizaje se va a ir convirtiendo en un cañón y ese cañón va a implicar que los demás canales van a ir secándose. Y a veces eso nos pasa y caemos en esa conducta que nos lleva siempre por el mismo lado. Entonces la diferencia no es el mecanismo por el cual cavamos este canal principal o este cañón, sino cuál es el objeto de aprendizaje que nos llevó a especializarnos en ese determinado canal. Hay una mirada muy empoderadora que cambia de la enfermedad al empoderamiento y que es de Mark Lewis, es un doctor en psicología de la Universidad de Toronto, quien escribió el libro The Biology of Desire en 2015, pero en 2018 fue que publicó este conocimiento y fue aceptado por la comunidad médica. Él también sufrió problemas de adicciones y después los estudió. Entonces, ¿qué dice básicamente? Nosotros como seres humanos tenemos una idea, esa idea la contemplamos, lo que nos despierta un objetivo determinado sobre el cual vamos a empezar a ponernos en marcha, a trabajar y aprender porque nos provoca un deseo. Ese deseo es el que nos pone en marcha para conseguir el objetivo y así volvemos de nuevo recurrentemente y ese camino hace que nos especialicemos en aquello que sea que nos ponemos como objetivo primordialmente. Nuestro cerebro, que es maravilloso, ese órgano de 1,350 kg que tiene 87.000 millones de neuronas que se conectan entre trillones de veces porque las conexiones pueden ser desde 1.000 a 10.000 conexiones cada neurona, imagínense la cantidad de neuronas que se conectan, y lo hacen por medio de neurotransmisores. Los neurotransmisores son esos pequeños comunicadores químicos que le ayudan. Entonces, todos los deseos que tenemos buscamos solventarlo mediante esas conexiones neuronales. Todo lo que nos interesa aprender, lo aprendemos haciendo esas conexiones, que son a partir de neuronas que hay en el cerebro. Las neuronas están compuestas del cuerpo neuronal, las dendritas y los axones, y a través de las dendritas se hace la comunicación
con otro cuerpo neuronal o otra dendrita u otro axón, pero las neuronas nunca se tocan. Entonces hay impulsos eléctricos que llevan a una descarga determinada cuando se supera un potencial de tensión requerido por la neurona, y hay unas vesículas internas que contienen los neurotransmisores, que son pequeñas cadenas de aminoácidos, y que esa descarga se hace enviando estos neurotransmisores al espacio sináptico, que son reabsorbidos por la neurona siguiente. Mientras más frecuente sea la conexión, más se refuerza e incluso llega a cambiar el ADN de la neurona para que esa fuerza de conexión sea más rápida y automática, y provoca lo que se llama el aprendizaje. Se ha demostrado ya, y esto antes de los GPS y todo eso, en Londres los taxistas tenían que pasar un proceso muy riguroso de 3-4 años de aprendizaje, porque deberían recordar y memorizar todas las calles de Londres. Entonces se hicieron muchas autopsias post-mortem y se entendió que todos los que fueron taxistas que aprobaron los exámenes tuvieron un incremento en la materia gris del hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro que se encarga de administrar, regular, guardar y traer la memoria a la conciencia. Esa zona tan importante para la memoria se veía que tenía mayor volumen que el resto de las personas en comparación. Por lo tanto, la neuroplasticidad es algo que actúa en todos los cerebros humanos. Ahora bien, supongamos que ese recuerdo, ese objetivo, ese objeto de aprendizaje termina siendo cuestiones que nos hacen adictos a ella. Esas cuestiones nos generan lo que se llama el craving, el deseo, y ese deseo nos lleva a que nos pongamos en acción para conseguir lo que nos conmueva, y así encontramos que este círculo es similar al de todo aprendizaje, aprendemos de la misma manera. ¿Por qué es tan difícil detenerse? Dice Lewis que fundamentalmente tiene que ver con una fuerte atracción, la repetición constante va generando que estas neuronas se conecten de forma más rápida y sencilla. Donald Hebb dijo, neuronas que se disparan juntas se mantienen juntas, y después esa repetición lleva a un aprendizaje profundo. La adicción, tal como la conocemos, puede ser a diferentes cosas. Puede ser a psicoactivos, la cocaína, la morfina, puede ser la marihuana, puede ser la adicción a la pantalla, puede ser adicción al poder, actitudes también, puede ser adicción al juego, a las apuestas, al sexo, la pornografía, al trabajo, gente que se escapa haciéndose adictos al trabajo, el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, las redes sociales, la vigorexia o la comida chatarra, puede ser una adicción a las compras compulsivas y un montón de comportamientos humanos que a través de repetirlos seguidamente, constantemente, buscando reproducir de nuevo esa sensación, esa liberación de neurotransmisores que nos generan placer, como la dopamina, crean el aprendizaje de nuestro cerebro que lo va a repetir una y otra vez. ¿Por qué es tan difícil detenerse? Porque quedamos atrapados en el encanto de lo inmediato, ese craving, ese deseo que hace que esta sensación de conseguirlo pronto y lo que nos dé placer esté presente y sea más real que la posibilidad de una planificación a largo plazo para un objetivo a mayor distancia en tiempo y en esfuerzo. Entonces, requiere mucho menos esfuerzo lo inmediato y nos resulta más atractivo. Por ejemplo, en este gráfico que ven ahí, está más cerca el pastel de chocolate que tenemos ahí, que nos da un deseo impresionante, que el largo plazo de mirar un estado físico adecuado y una salud adecuada. Entonces es más difícil resistirse porque el valor es más grande de lo que está inmediatamente a nuestro alcance. Entonces, en el encanto de lo inmediato pesa muchísimo más el ahora, este momento, que la posibilidad de algo mejor en el mañana. Quedamos atrapados en lo inmediato. Necesitamos ya consumir lo que nos haga bien y, por ejemplo, podemos destruir la posibilidad de tener un matrimonio a largo plazo. Pesa más el ahora que el futuro, porque no podemos verlo con claridad, y esta
contundente decisión de actuar ya para conseguirlo. Se hizo un experimento que demuestra lo que se llamó la fatiga del ego, ¿no? Se pusieron en un salón, digamos, que tenía olor a galletas recién horneadas de chocolate y unos rábanos. Entonces, a un grupo se le dijo que podía consumir todas las galletas de chocolate que quisiera, pero ningún rábano. A otro se le dijo que solo podía consumir los rábanos, pero ninguna galleta de chocolate, y había un olor muy intenso a chocolate. Y habían estado privados de comer durante varias horas para que tengan una sensación de hambre. Y otro grupo de control no se les dijo nada. Y básicamente después de estos breves minutos de estar en ese lugar y no poder comer ninguna galleta de chocolate, se les hizo un test cuya resolución cognitiva era imposible. Pero lo que lograron ver es que se repetía una y otra vez que quienes estaban soportando el no comer ninguna galleta tuvieron mucho menos tiempo disponible para intentar resolver esto que no tenía solución, y quienes habían podido comer las galletas de chocolate estuvieron más tiempo, entre 8 minutos quienes tuvieron que resistirse y 19 minutos intentaron, sin poder resolverlo por supuesto, quienes habían podido descargar esa carga cognitiva de soportar el no comer algo que están deseando. Por eso sabemos que hay una fatiga en nuestro sistema cognitivo cuando estamos aguantándonos de algo que deseamos profundamente. De ahí que sostener algo mucho tiempo se pone cada vez más pesado. Bueno, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Según lo que el mismo Lewis aporta. Primero, que cuando tenemos un deseo que tiene que ser ahora, que queremos consumir ya, se van reforzando conexiones neuronales que después van a ir debilitando las conexiones con la corteza prefrontal, que es la que controla todos esos impulsos. Por eso la recurrencia de caer siempre en el mismo modo de resolver las cuestiones nos lleva a una debilitación del control de ese impulso. Es decir, vemos un disparador, lo que sea que nos motiva, lo que nos tiene condicionados, eso que ingresa a nuestro cerebro es interpretado por nuestra percepción, ojos, sonidos, el olfato, y tenemos esa imagen de que vamos a conseguir liberarnos o disminuir el dolor, y así es como ponemos en marcha a través de este deseo, este craving, el proceso que luego nos va a llevar a que la dopamina que se genera en el área tegmental ventral y se descarga en el cuerpo estriado, principalmente en el núcleo accumbens, nos mueva a ese deseo. Entonces, este ciclo de deseo algo, el área tegmental ventral en la base del tronco encefálico genera más dopamina, se ve reforzado una y otra vez. Esto hace que cuando imaginamos lo que queremos, la anticipación y el deseo, porque la dopamina es el neurotransmisor que hace eso, que anticipemos algo que deseamos y nos ponga muy alegres en la búsqueda de eso. Una vez conseguido, disminuye. Por lo tanto, este neurotransmisor aparece para motivarnos a buscar algo. Entonces, nuestra corteza prefrontal va a empezar a planificar cómo llegar, cómo hacemos esto. Y esta planificación, que va a ser repetida, nos pone en movimiento para ir a buscar lo que sea que queremos buscar, de un modo que estamos en una visión de túnel. No podemos ver otra cosa que no sea nuestro objeto del deseo. Y es así que no podemos detenernos en impedir volver a repetir la conducta que se refuerza a sí mismo. Entonces, el circuito del deseo hace que a través de esta activación de la dopamina fije la atención en el objeto de lo que deseamos. ¿Por qué necesito regularla? Porque las neuronas mismas lo hacen, digamos, cuando hay un exceso de la sustancia o de los neurotransmisores circulando, la neurona sináptica, la presináptica descarga
por ejemplo, la dopamina. Hay mucha cantidad de dopamina y la neurona postsináptica, cuando es invadida por gran cantidad de dopamina, lo que va a hacer es buscar de bajar la cantidad de receptores para no lastimarse. Y así sentimos que necesitamos cada vez más de la misma sustancia para poder activar la menor cantidad de receptores, que al mismo tiempo hace que tengamos menos deseo por otras cosas que no descarguen tanta dopamina. En el caso, por ejemplo, de la cocaína, además, detiene un proceso que es de recaptación de dopamina para la neurona presináptica, que las vuelve a utilizar, digamos, a esos neurotransmisores que guardan las vesículas, pero la cocaína lo bloquea y hay más tiempo de dopamina entre las neuronas, lo que hace que el placer se intensifique. En el caso, por ejemplo, de la adicción al alcohol es diferente, se trabaja con el exceso de glutamato y el déficit del GABA, pero bueno, esa es una cuestión diferente pero similar. El cerebro cambia, porque el poder de la hora, las cosas activan el núcleo estriado, esa atracción que nos generan las cosas, pide más dopamina y esa dopamina le va a decir a la corteza prefrontal, que es la que debería tener el control, planifiquemos esto. Y a través de la fatiga del ego, de estar aguantándola mucho tiempo, va perdiendo posibilidad de controlar esa motivación de acción. Y es así que nuestras rutinas, compartir los mismos lugares, con las mismas personas, haciendo las mismas actividades, genera esta repetición que provoca el aprendizaje profundo que desde luego es difícil desaprender. Lo que tenemos que hacer es evitar repetir los mismos caminos con la misma gente en el mismo lugar para empezar a salir de ese aprendizaje profundo que nos llevan todas las señales que percibimos y recibimos, que son difíciles de ignorar. Porque, por ejemplo, si olemos a cigarrillos, si vamos a lugares donde siempre fuman, o estamos con gente que fuma con nosotros, esos estímulos, a veces los adictos al trabajo ven que las ventas bajan, entonces tengo que trabajar más, y como es un lugar donde se sienten seguros y tranquilos, se encierran en su trabajo y evitan cualquier otro estímulo. Los bares para los que toman se encuentran por todos lados. Además, si te juntás con la gente que comparte las mismas necesidades, vas a ir reforzando todo eso que estás percibiendo. Hay un sistema muy interesante en el cerebro que se llama el sistema de activación reticular ascendente. No sé si alguna vez se dieron cuenta por ahí cuando estaban embarazadas la pareja, todo el mundo salía a la calle y estaban embarazados. O esa vez que compraban el auto nuevo, inclusive el color, salieron a la calle y parecía que todo el mundo tenía el mismo auto, el mismo modelo, del mismo color. No es que no hayan estado ahí, siempre estuvieron, pero nuestros sentidos que los detectaban, porque ahora que nosotros tenemos ese vehículo o estamos embarazados o compramos lo que sea nuevo, vamos a poder aceptar ese estímulo como parte de nuestra conciencia. En el tallo cerebral hay este sistema de activación reticular ascendente que es el que habilita los estímulos para que pase a nuestra conciencia. Por eso cuando estamos estudiando intensamente algo o hablando de un tema profusamente, vamos a ver que aparecen señales que no veíamos de otro modo. Y ahora que estamos atentos a todos estos estímulos y a la repetición constante, vamos a volver a repetir una y otra vez la búsqueda de lo que nos hace bien. El tratamiento funciona reconectándonos con nuestros afectos, nuestras redes de contención, reconectándonos con la naturaleza, con la vida, con un nuevo objetivo, reconectándonos con objetivos de vida nuevos que queramos conseguir, con el ejercicio, la vida saludable, el alimentarnos bien, poder dormir sanamente, con juegos junto a otras personas, cambiar inclusive el grupo con el que pasamos más tiempo para que tengamos otras inquietudes, grupos que nos apoyen y de este modo vamos a cambiar las metas, la identidad y la narrativa sobre nuestra vida. Según Prochaska, las etapas del cambio vienen con la precontemplación, donde uno no ve todavía qué cambio quiere hacer. Luego la contemplación, que nos estamos preparando y si empezamos a considerar ese cambio.
Entonces nos determinamos, la determinación es ambivalente, a veces va y viene, pero finalmente nos ponemos en marcha y mantenemos y sostenemos ese cambio para que nos lleve al éxito en la vida y salimos de este problema del aprendizaje que tuvimos. Por supuesto, ocurre que vamos a tener las recaídas frente al cambio, porque hay una resistencia determinada de nuestro cerebro porque quiere ahorrar energía y volver a lo habitual. Pero entonces, nada, solamente volvemos a ingresar en el proceso de cambio, contemplación. No pasa nada si lo intentamos una y otra vez y tenemos que volver, ¿no? Aprender a valorar nuestra nueva identidad. Una vez que nos identificamos como una nueva persona con diferentes propósitos y gustos, vamos a pasar de depender de los medicamentos o las pastillas, depender del paradigma médico o los 12 pasos que también requieren que deleguemos nuestra voluntad en un Dios que nos dice que tenemos en realidad libre albedrío, esta posibilidad de decidir. Y vamos a pasar de ese modelo a un modelo de aprendizaje donde aprendamos a confiar en nosotros mismos, proponiéndonos actividades nuevas y cumpliendo con ese propósito para ir reforzando esas conexiones que nos lleven a ser yo mismo con objetivos sociales nuevos. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre los diferentes enfoques? Si hablamos del modelo de enfermedad, la causa son cambios en el cerebro patológicos, una enfermedad psiquiátrica. En el rol que tiene el adicto es un paciente crónico que nunca puede descuidarse de esa cronicidad y de ese riesgo latente. En el tratamiento se utilizan fármacos y se suma la terapia. El mensaje clave que tiene, tenés una enfermedad, te catalogan como sos un enfermo y es algo crónico, de por vida. Y el riesgo es la impotencia aprendida, que si la enfermedad, yo no puedo hacer nada con esta enfermedad, soy impotente ante el cambio, o también entregando mi poder a una entidad que no me hace responsable de mis posibilidades. En cambio, el modelo de aprendizaje lo que propone es que lo que ocurre es un aprendizaje profundo en un contexto adverso, ¿no? Buscamos una salida y aprendemos una forma, una estrategia para escapar de algo que nos es adverso. Por eso podemos reaprender de otro modo. El rol es el agente con capacidad de cambio. Yo tengo el poder de decidir qué quiero aprender y encontrar el modo de empezar a desaprender lo que ya aprendí y aprender algo que ocupe ese lugar, esa compulsión y me lleve a buscar otras cosas que comparta en la vida con otras personas y un grupo de apoyo. Es la terapia, el tratamiento, ¿no? La terapia más el reaprendizaje, entender cómo aprendemos y el contexto. Generalmente se requiere un cambio de contexto para que los estímulos vengan de otro lado, de otra manera y refuercen el nuevo aprendizaje. Entonces, el mensaje clave es, aprendiste algo y ahora puedes reaprender. Tenés la capacidad y la posibilidad con el poder de hacerlo. El riesgo que hay es que se pueda crear una estigmatización porque si se malinterpreta el modelo, puede decir, bueno, vos sos una persona que le gusta aprender esto y sos de determinada manera. Generalmente no es la persona, no es el producto de la adicción, sino la actitud con que se encara la vida y la forma de resolver los problemas que encontramos y que son funcionales para el momento. Entonces, ¿qué pronósticos tienen buenos las terapias, por ejemplo, para trabajar este tipo de reaprendizaje? Tienen muy buen resultado las terapias cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual, las entrevistas motivacionales, el counseling centrado en la persona, las terapias psicodinámicas, la meditación y el mindfulness, esa atención y conexión con el cuerpo, la gestión de contingencias, las terapias centradas en la compasión y el constructivismo social. Que se busca es restaurar la capacidad de elegir frente a esa compulsión y a través de vínculos terapéuticos seguros que facilitan el reaprendizaje, la regulación emocional y la construcción de una nueva identidad. Porque cuando me veo yo en virtud de una posibilidad diferente y elijo eso, puedo actuar y activar mis formas. Entonces, la coincidencia de los modelos son que trabajan sobre la tolerancia al malestar,
ya sea implícita o explícitamente, de estos modelos terapéuticos. Además, buscan interrumpir el automatismo, esa respuesta automática del núcleo estriado, que provoca que pidamos más dopamina y vayamos en busca de eso que nos da placer en el momento, interrumpirlo el automatismo. Después, procurar reforzar la corteza prefrontal, que es con el ejercicio se van a hacer nuevas conexiones neuronales en la corteza prefrontal que nos van a permitir controlar el impulso y dirigirlo hacia un nuevo modo de aprendizaje. Reforzando la corteza prefrontal nos vamos a dar cuenta que esas emociones que nos aparecen las vamos a poder reinterpretar y encontrar un contexto más adecuado junto a otras personas y otras situaciones que nos refuercen eso. Todas promueven una nueva narrativa de identidad. Tengo que dejar de considerarme un adicto para pasar a entender que ahora tengo otros objetivos de vida, otra forma de encararla y otras posibilidades. Mi nueva identidad le va a dar entidad a ese nuevo aprendizaje que vamos a iniciar. Y se apoyan en el vínculo, en las redes de apoyo que tenemos a nuestro alrededor, en las que construyamos nuevas, y la alianza terapéutica, la confianza con el terapeuta o la persona que te acompaña en este proceso. Los modelos integradores entonces son referencias biopsicosociales que integran todo el ser humano, toda la persona en este trabajo, ¿no? Utilizando la neuroplasticidad como base, sabemos que el cerebro se reconstruye a sí mismo y se formula a sí mismo nuevas posibilidades de conexión. El aprendizaje, todo en la vida que sabemos hacer, lo hemos aprendido en algún momento. La capacidad de elección, el poder más grande que tiene el ser humano es el poder de elegir entre una y otra cosa. Cuando perdemos ese poder, ahí es donde nos cuesta y estamos sometidos al albedrío de las circunstancias o de otras situaciones o fármacos. Y el contexto social, trabajar en tu contexto social, en las redes de apoyo que puedas construir, pero apoyándote en aquellas personas que deseen tu bien sin tener nada que ganar, pero todo que disfrutar de tu compañía, de tu persona, de tu nuevo yo. Entonces, etiquetar como enfermedad cerebral crónica puede generar esta impotencia aprendida y reducir la autoeficacia. Uno, ¿para qué lo voy a intentar si no voy a poder? En cambio, el modelo de aprendizaje te empodera, te da la capacidad de elegir y de renovar tu elección cada día, manteniéndote un día más sin caer en aquello que te hacía tanto daño. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Espero que la idea de este modelo les sirva. No se trata de simplificar las cuestiones de enfermedad, los diferentes productos o actividades o actitudes que generan adicción tienen diferente grado y diferente forma de impactarnos. Algunos van a requerir sí o sí medicamentos por el deterioro que ya se ha producido en el cerebro, pero muchas de estas conductas pueden ser reaprendidas y tu vida puede ser llevada a otro nivel cuando tomes la decisión de hacerlo. He visto muchas personas que salieron y decidieron de un día para el otro prácticamente cambiar su concepción de quiénes eran y cómo iban a enfrentar esta situación. Espero que te haya servido y quedamos en contacto. Un abrazo.